Muy buenas, hoy me he venido aquí al taller para explicaros un poco las diferencias entre un taladro atornillador normal y un taladro de impacto. Las diferencias entre uno y otro son bastante notables y a la hora de comprarlos pues tenemos que decidir. Yo en este caso pues tengo este pack que es el Tecpo TDCK01P, lo podemos comprar tanto por separado como juntos, ambos taladros. Yo recomiendo que compréis el pack junto porque nos sale por unos 120-130 euros, y si los compramos por separado cada uno nos va a salir por 80. Abajo en la descripción os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados. Están muy bien en relación calidad-precio. Y aquí abajo pues vamos a ver un poquito las especificaciones de los taladros. Vamos a ver ahora las especificaciones. En el caso del taladro de impacto las tenemos a la derecha y en el caso del taladro atornillador lo tenemos a la izquierda. Vemos que los dos funcionan a 18 voltios. También vamos a ver las velocidades máximas y mínimas. En el caso del atornillador desde 0 a 450 revoluciones por minuto y desde 0 a 1700 revoluciones por minuto. En el caso del taladro de impacto desde 0 hasta 2900 revoluciones por minuto. También vamos a ver los impactos por minuto. Vemos que en el caso del taladro atornillador son 27.000 BPM y en el caso del taladro de impacto son desde 0 hasta 4.000 BPM. También vamos a ver el torque. Vamos a ver que el taladro atornillador son 60 Newton máximo y el taladro de impacto 180. También vamos a ver la capacidad del broquero. En el caso del taladro normal es de 13 milímetros la capacidad máxima para las brocas, y en el caso del taladro de impacto tenemos un hexagonal de 6,35 milímetros. Ambos taladros con baterías de 2 miliamperios. Os voy a enseñar también un poquito lo que viene dentro de la caja. Vamos a ver los dos taladros que nos vienen por separado, uno a cada lado. Los vamos a dejar por aquí a un lado. Vamos a ver también que nos viene una bolsa de transporte por si quisiéramos llevarlos de un lado para otro. Es una bolsa que está bastante bien. Y aquí dentro además vamos a encontrar alguna que otra herramienta. Vamos a encontrar un brazo flexible para poder acceder a los lugares más complicados, y también un jueguecito de puntas de estas para atornillar que nos van a venir bastante bien, y también nos vienen unas pequeñas brocas aquí en el interior. Las vamos a ver cómo se abre esto. Es la primera vez que lo abro porque no lo había abierto nunca. Aquí lo tenemos, unas brocas y unas puntas. Bastante completito el juego este, como os estoy comentando. Vamos a ver también que nos vienen aquí las baterías que están bastante bien porque son de 18 voltios de litio-ion, y además aquí nos dicen el porcentaje de batería que les queda. Tenemos un bloqueo bastante bueno, no se nos van a caer, están muy bien. Y aquí en esta otra cajita pues vamos a encontrar el cargador. Yo ya lo he cargado, ya lo he estado utilizando. Es un cargador que está bastante bien, bastante grande. Tarda aproximadamente unas 2 horas en cargarnos los taladros, así que está bastante bien. También nos vienen los ganchos para poderlos poner en el taladro, por si lo queremos utilizar en la cintura. Nos vienen los dos, así que muy completo el kit. También nos vienen un par de libros de instrucciones. En uno de ellos nos vienen en español, así que no tendremos ningún problema a la hora de trabajar con estos taladros, que además no hace falta ni que nos lo leamos porque esto no tiene ningún misterio. Bueno, pues aquí tenéis los dos taladros. Vamos a ver un poquito las diferencias y las ventajas de uno y otro. Lo primero de todo os voy a hablar un poco de los taladros. Aquí tenemos, por ejemplo, el hueco para poder poner los dos asas que os acabo de enseñar, por si queremos ponerlo en el cinto. Tenemos en la parte inferior una bombilla para alumbrar lo que estamos trabajando, y ya el asa, el mango, lo vemos que es de plástico. Es un plástico así que se agarra bastante bien, es como un plástico blandito en estas zonas así un poco más oscuras. Luego tenemos el gatillo que nos va a permitir graduar la velocidad según lo pulsemos más o menos, y también vamos a encontrar la palanca típica de todos los taladros para la derecha y para la izquierda. La parte superior, un motor brushless que está bastante bien. Son motores bastante potentes y además son motores que, aparte de ahorrar batería, no se estropean con el uso. Son motores que no tienen escobillas y esto va a hacer que nos duren bastante más. En la parte superior vamos a encontrar las velocidades, la 1 y la 2, como todos los taladros básicamente. En una irá más rápido el broquero y en la otra irá más despacio. Después también vamos a encontrar la rosca para poder graduar la presión y la potencia que queremos que le dé el taladro al tornillo que estemos poniendo. Si nosotros lo ponemos en el 1, entonces el taladro va a ir atornillando hasta un momento en el que la potencia que es muy baja, va a hacer que el broquero salte. Entonces no vamos a pasarnos roscando el tornillo. Es como si dijéramos que es una pequeña llave dinamométrica aquí en la parte delantera. Nosotros graduaremos la potencia que deseemos. Por ejemplo, normalmente pues en el 9 está bien, entonces así no nos pasamos enroscando y no partimos la tabla o no pasamos de rosca el tornillo, etcétera. Y en la parte delantera, pues como os he dicho, un broquero que lo podemos meter desde 0 hasta 13 milímetros.
está bastante bien, está fabricado en metal y además es un broquero automático. Nosotros no vamos a necesitar llave para manejarlo. En el caso del taladro de impacto, pues vemos las mismas características. En la parte inferior el hueco para la batería, el hueco para poner el enganche, el mango que está fabricado también en plástico, un gatillo que nos va a permitir graduar la velocidad, dirección hacia adelante o hacia atrás, motor brushless también de alta potencia, y en este caso pues no vamos a encontrar un regulador para la potencia. No tenemos, como si dijéramos, llave dinamométrica, y en este caso pues la potencia la tenemos que graduar nosotros con el dedo. También tenemos en la parte delantera el enganche para las llaves hexagonales, como ya os he comentado. Para ponerlas tendremos que tirar de esta pieza hacia adelante, metemos la llave hexagonal y ya se queda fijada y no se nos caería. Básicamente la principal diferencia entre el taladro normal y el taladro de impacto es que, por ejemplo, en el taladro atornillador nosotros tenemos martillo en este caso, y lo que hace el martillo a la hora de de hacer un agujero, por ejemplo, es que el golpe lo pega como si dijéramos hacia adelante. Es un golpe que lo da hacia adelante. Nosotros estamos atornillando y los golpes son lineales, en el mismo sentido de la broca, son hacia adelante. Y en el taladro de impacto el golpe también lo ejerce, también hace este efecto, pero en vez de ser un golpe hacia adelante para que la broca se vaya metiendo, es un golpe hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo tengamos nosotros puesto el regulador para poner la marcha adelante o marcha atrás. Entonces este golpe es como si dijéramos hacia el lateral. En vez de ser hacia adelante, es hacia la derecha o hacia la izquierda. De esta manera nosotros vamos dando pequeños golpes y vamos obligando al tornillo a girar más fácil, como si dijéramos que si le estamos dando golpes hacia adelante. Dándole golpes hacia adelante, lo que hacemos es que se clave, y dándole golpes hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que hacemos es que enrosque. Otra de las diferencias básicas entre uno y otro es que en el taladro atornillador, a más velocidad tenemos menos torque, porque aumentamos la velocidad pero no aumentamos la fuerza, y a menos velocidad más torque. Eso quiere decir que si nosotros apretamos poco el tornillo, vamos a hacer más fuerza sobre el tornillo y este se va a roscar con más potencia. Y en el caso del taladro de impacto pasa algo parecido, pero no igual. En el caso del taladro de impacto, a menos velocidad tenemos menos torque, por lo tanto vamos a ejercer menos fuerza para que se atornille o se rosque lo que nosotros tengamos puesto en la punta, y a más velocidad más torque. Eso quiere decir que cuanto más apretemos el gatillo, más fuerza vamos a ejercer y más potencia vamos a imprimirle al tornillo o a la rosca o a lo que estemos utilizando en ese momento. También tenemos que tener en cuenta las diferencias de uso entre un taladro y otro. Por ejemplo, en un taladro atornillador pues vamos a poder poner una broca para hacer agujeros, o vamos a poder poner una broca de metal para taladrar hierro o para taladrar una puerta o lo que deseemos, cosa que en el taladro de impacto también podremos hacer, pero necesitaremos una llave especial y aparte no está diseñado para esto. También hemos de tener en cuenta las diferencias principales entre un taladro de impacto y un taladro atornillador. La principal diferencia es que, por ejemplo, los taladros atornilladores sí que estropean las cabezas de los tornillos. Cuando nosotros llegamos al final del tornillo y si no tenemos bien fijada, por ejemplo, la llave dinamométrica esta interna que traen, tenderemos a estropear la cabeza del tornillo. En el caso del taladro de impacto esto no pasa. Nosotros nunca estropearemos la cabeza del tornillo. Y además, otra de las principales diferencias es que, por ejemplo, en el taladro de impacto nosotros nunca vamos a tener el problema de que el taladro se nos gire con la fuerza del motor. Entonces nosotros siempre vamos a tener, si ponemos el taladro en vertical, como es este caso, por ejemplo, nosotros atornillaremos y nunca se nos va a tender a girar la mano, cosa que en el taladro normal o en el taladro inalámbrico, en este caso, nosotros cuando llegamos al tope, si estamos, por ejemplo, con una llave de tubo en la cabeza, sí que vamos a llegar al final y nos va a pegar el tirón en la muñeca, que es bastante perjudicial para las articulaciones, porque nos podemos llegar a hacer bastante daño. Esto en el taladro atornillador no pasa, y en el taladro de impacto es un problema que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora un poco el funcionamiento de los dos taladros. Vamos a empezar con el taladro atornillador. En la parte superior, como ya os he dicho antes, tenemos aquí las dos velocidades. Si lo ponemos en la velocidad 2, tendremos más velocidad. Vamos a fijarnos en el broquero. Y si le ponemos en la velocidad 1, pues tendremos menos velocidad. Recordaros que a más velocidad menos torque y a menos velocidad más torque. Por lo tanto, graduando esta velocidad, pues tendremos más o menos potencia. También recordaros que en la parte delantera tenemos lo que es la llave dinamométrica, el automático, para que salte en caso de que nos pasemos atornillando o para no estropear la madera o lo que estemos haciendo. Bueno, tengo aquí una tabla fijada a la mesa de trabajo. Le vamos a poner al taladro atornillador esta punta de estrella. Vamos a poner el tornillo más grande que tengo actualmente. Lo vamos a roscar en la madera para que veáis la diferencia entre el taladro atornillador y el taladro de impacto.
El tornillo en cuestión es este, que es un tornillo bastante grande, como vemos, y vamos a ver que cuando llegue al final, le voy a poner la posición en el 1 para que veáis cómo salta el automático. Como veis, ahí está saltando el automático porque lo tengo puesto en el 1. Entonces, cuando llega a una determinada fuerza, el tornillo ya no entra más y el automático salta para que no le dañemos la cabeza al tornillo, para que no estropeemos la madera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el 9 y vamos a seguir atornillando. Como veis, en el 9 tampoco es suficiente, no ha llegado a entrar y ya ha saltado. Vamos a ponerlo en el 17, por ejemplo. Como veis, el tornillo ha entrado perfectamente. Nos ha rajado un poquito la madera porque tiene bastante potencia el taladro, como digo, y le he metido bastante para dentro de la cabeza. Bueno, vamos a hacer ahora la misma operación con el taladro de impacto. En este caso, pues tenemos que poner una llave hexagonal aquí en la punta, tiraremos de esto hacia adelante, la introducimos, ya tenemos puesto la cabeza, y vamos a utilizar el mismo tornillo para que veáis la diferencia entre un taladro y otro. En este caso, como el taladro de impacto no tiene automático, pues nosotros lo tenemos que graduar con el dedo. Como vemos, cuando el tornillo empieza a dejar de entrar, nosotros apretamos un poquito y ya salta el martillo del taladro de impacto, y como habéis visto lo ha metido con gran facilidad. Ha entrado facilísimo y como vemos ha entrado bastante en la madera, la ha llegado a romper. También deciros que no sé si se ha llegado a notar en el vídeo, pero en el caso del taladro de impacto el taladro ha funcionado siempre en la misma posición, y en el caso del taladro atornillador se me ha tendido a mover un poco la muñeca hacia un lado. Como ya os he dicho, eso puede llegar a ser un grave problema, porque aquí estamos taladrando madera, pero si estuviéramos haciendo en hormigón nos puede pegar un latigazo y hacernos bastante daño en la muñeca. Recordaros también que el taladro de impacto nos va a servir para poner tuercas, para atornillar tornillos con este tipo de cabeza hexagonal. Es un taladro que se podría decir que es un taladro para fuerza, para ejercer fuerza más que para hacer agujeros. Es un taladro que es muy útil a la hora de hacer que las cosas queden bien apretadas y que no se lleguen a soltar, para taladrar, por ejemplo, en una madera que sea muy densa, como por ejemplo pueda ser el roble o una encina. Entonces a lo mejor el taladro normal no llega a tener fuerza suficiente, pero el taladro de impacto sí. Se podría decir que el taladro de impacto es más bruto que el taladro atornillador normal y corriente. El taladro de impacto ejerce muchísima presión, muchísima fuerza, y por lo tanto es un taladro que está pensado más que para hacer agujeros, está pensado para hacer trabajos más duros que el taladro atornillador no puede hacer. He de deciros también que ninguno de los dos taladros sustituye uno al otro. Por ejemplo, el taladro de impacto está pensado para realizar tareas más duras, que necesiten más potencia, y el taladro atornillador está pensado, pues por ejemplo, para hacer agujeros en madera, en las paredes, en hierro. Se complementan uno al otro muy bien, y yo creo que es muy recomendable tener los dos, porque lo que hace uno no lo hace el otro. Entonces, por un precio más o menos bajo, teniendo en cuenta que si los compramos por separado los vamos a encontrar por 80 euros, y si los compramos juntos nos van a salir por unos 120, sí que merece la pena tener los dos, sobre todo si nos gustan mucho las labores de bricolaje, donde nos guste mucho también la mecánica. Pues el taladro de impacto nos va a ser muy útil, el taladro atornillador también, pero como digo, ninguno sustituye uno al otro. No podemos hacer las mismas cosas con el taladro de impacto que con el taladro atornillador, y al revés. Entonces son un buen complemento entre los dos, y además nos van a permitir poder trabajar sin tener que andar quitando puntas. Si tenemos los dos, por ejemplo, el taladro normal lo podemos utilizar para hacer agujeros, por ejemplo, en madera, y el taladro atornillador para poner los tornillos, y de esta manera no tenemos que andar quitando puntas. Nos vamos a olvidar, por ejemplo, de dejar algún tornillo. Teniendo los dos taladros a la vez preparados para trabajar, se complementan muy bien uno al otro y merecen muchísimo la pena. Como ya os dije antes, os voy a dejar el link de compra en la descripción del vídeo por si estáis interesados, y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo podéis darle al like, os podéis suscribir, le podéis dar a la campanilla para que os lleguen las notificaciones de los diferentes vídeos que vaya subiendo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.